Hola, buenas noches. Hoy vengo a hablarles de un tema ampliamente investigado en el área de las ciencias biomédicas y es acerca de la relación entre algunos trastornos mentales y la genética. En esta ocasión vamos a interpretar los resultados de este artículo, el cual investiga si existe una relación significativa entre el nivel de expresión del microRNA MIR137 en cerebros de pacientes que sufrieron esquizofrenia o trastorno bipolar y averiguar si hay una relación entre los genotipos del SNP RS1625579 y la expresión de MIR137. Primero que todo, ¿qué es un microRNA? Como su nombre lo indica, son pequeños ARN no codificantes que actúan como reguladores de la expresión génica. Por otra parte, los SNP son una variación en una sola base de una secuencia del genoma. Para seleccionar este microRNA y este NIP, los investigadores se basaron en estudios previos que sugerían una asociación entre estos elementos y la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Para este estudio se utilizaron tejidos cerebrales post-mortem de 108 pacientes, 40 controles, 35 que sufrieron esquizofrenia 33 y 33 con trastorno bipolar. Se extrajo el ARN de las muestras con trisol y se extrajo el ADN genómico con los kits de sangre y tejidos DNC de Cheyenne. Posteriormente se evaluó el nivel de expresión de MIR137 mediante PCR en tiempo real y para el análisis estadístico se utilizó un modelo ANOVA para probar el efecto de la expresión diferencial de MIR137 entre pacientes de esquizofrenia, trastorno bipolar y control, y para analizar la relación entre los genotipos de el SNP y la expresión de MIR137. Cabe destacar que se utilizó la prueba ANOVA ya que tenemos una variable X independiente con varios niveles y una variable Y dependiente continua. Los resultados se presentan en sus gráficos. Aquí tenemos en el eje X todos los grupos, el grupo control, el de trastorno bipolar y el de esquizofrenia. Y en el eje Y tenemos la expresión relativa de MIR137. Y los genotipos del SNP están representados por los diferentes colores, los cuales serían T homocigoto, TG, que es heterocigoto, y GG homocigoto. Vemos que hay diferencias en los niveles de expresión. Sin embargo, se observó una reducción no significativa en los niveles de este microRNA en los sujetos de T homocigotos y se obtuvo un valor P de 0.23, pero cuando solo se analizaron los controles, la expresión diferencial sí fue significativa con un valor P de 0.034. Por otra parte, para evaluar si MIR137 modula la expresión de 3 genes asociados, se midieron sus niveles de transcripción y los resultados fueron que solo el gen TCF4 estaba sobreregulado en sujetos homocigotos TT, tanto cuando se analizan junto con los 3 grupos de diagnóstico, el cual dio un valor de 0.052, o solo en el grupo control, el cual dio un valor P de 0.07. Es decir, una diferencia significativa. Aquí en el gráfico tenemos en el eje X los grupos experimentales y en el eje Y la expresión relativa de TCF4. En el presente estudio no se observaron diferencias significativas en la expresión de MIR137 entre los diagnósticos y este hallazgo, según los autores, coincide con los informes anteriores, por lo cual es poco probable que el SNP sea la variable funcional que influye en la expresión de MIR137. En cuanto a la fortaleza del estudio, podemos decir que el diseño experimental fue práctico y completo. El artículo no se expande innecesariamente en la metodología.
utilizaron las pruebas estadísticas correctas y es bastante importante que se menciona el valor P de cada prueba ejecutada. Y en cuanto a las debilidades, los autores mencionan algunas, como el tamaño de la muestra, que fue muy pequeño. Ellos realizaron una prueba de poder y determinaron que mínimo deberían tener 105 individuos por cada grupo para que la prueba estadística fuera más fuerte. Además, otros factores como el tabaquismo, consumo de medicamentos, drogas, etc., pueden influir en los niveles de expresión génica. Y además podemos agregar que la hipótesis, objetivo y conclusiones del estudio no son claras. No se incluyen los resultados de pruebas para determinar la normalidad de los datos, para que pudieran utilizar pruebas paramétricas. Los gráficos no tienen ningún factor llamativo y el tipo de gráfico tal vez no sea el más adecuado, dado que se utiliza una prueba nueva y no se reportaron el valor F de las pruebas. Por último, la importancia del estudio es que, según los autores, es el primero que muestra que hay evidencia de que la expresión de MIR 137 está sujeta a regulación genética. Estos datos respaldan un papel potencial del alelo de riesgo que se asocia con alteraciones en genes objetivos y en el cerebro de personas con estos trastornos, pero se necesitan más estudios para corroborar estas conclusiones. Y eso sería todo. Muchas gracias y buenas noches.